Bienvenidos a una clase más, Aula Invertida RG49 y también presentación del balance, flujo efectivo, estado de resultados y patrimonio. Sí, pero en la clase de hoy vamos a hacer el anexo 1 y 2, muy bien, que corresponde, de la RG49, corresponde al balance general y al estado de resultados. Muy bien, no se olviden de que este es nuestro libro, que conjuntamente con los demás materiales, nuestro manual de impuesto a la renta, nuestro marco legal, este libro, guía práctica, nuevos modelos de estados financieros, cuadro de revalúo y depreciación de bienes del activo fijo, justamente de la profesora Patricia Garay y también de la profesora Estela Santa Cruz, sí, editado por IFAXA. Es un material muy importante y que vamos a tenerlo aquí. Sí, vamos entonces, Pati, con tu clase. Sí, perfecto. Ahora justamente vamos a darle el enfoque, siempre ya cuando estamos hablando de estados financieros, vamos a dar el enfoque contable, sí, y el enfoque de la RG49 fiscal. Generalmente a todos nos preocupa cumplir con la parte fiscal, sí, pero para poder preparar estos estados financieros necesitamos tener mucho conocimiento de contabilidad superior, que es lo que vamos a tener ahora. Que vamos a tener también ahí. Y le comento que yo, como hago el papel de alumna y de empresaria acá, a mí me interesa mucho también saber el resultado comercial de mi balance para poder tomar decisiones. Y yo creo que es algo que falta bastante, por eso justamente esta maestría en contabilidad estratégica y tributación es contabilidad, para que me pueda dar los parámetros para que yo, empresaria, en mi calidad empresaria, pueda tomar las decisiones. Exactamente, y ahí es donde nosotros los contadores tenemos que empoderarnos de lo que sabemos, ¿verdad? Porque, pero para eso tenemos que actualizarnos necesariamente y no tomar solo la parte fiscal, porque podemos ofrecer muchísimas cosas más a los empresarios justamente y al tomador de decisiones, que realmente los estados financieros es para el tercero que toma decisiones. Así es. Muy bien. Entonces vamos a iniciar esta clase, sí, con los modelos que son proveídos por la Administración Tributaria. Voy a hacer una pequeña comparación y consideración con las NIF para pymes. Muy bien. Para que nosotros tengamos en cuenta que estos modelos, el anexo 1 y el anexo 2 de la RG49, están establecidos en forma de plan de cuenta, le llamamos, aunque no habla de un plan de cuenta realmente la RG49, pero están todos con códigos de cuentas, están las cuentas y están clasificadas de acuerdo a las NIF, en realidad no solo NIF para pyme, de acuerdo a las NIF. Pero les quiero mostrar, en las NIF para pyme, si nosotros vemos aquí, dice que como mínimo un estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes reportes. Y me dice que las partidas tienen que ser efectivo y equivalente de efectivo, que nosotros en nuestra RG49 le llamamos disponibilidades, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, los activos financieros. Ahora tenemos una clasificación mucho más clara de lo que era antes de la resolución 173, donde me habla de los activos de las inversiones temporarias y de las inversiones a largo plazo también. Los inventarios también, y aquí van teniendo ustedes la sección, en este resumen, la sección de cada uno de los temas que van tratando las normas, para que puedan ir a leer cuando quieran saber algo de inventarios, cómo se maneja contablemente. Entonces nos vamos a ir a la sección número 13 de las NIF para pymes, por ejemplo, ¿verdad? Y así vamos también, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos. Esta es otra novedad que cuando se introduce los cambios en el IRAGRO. El libro muy bien presentado, Pati, y muy bien explicado. Muy bien. Cuando se presenta la reforma a la 5061, el nuevo IRAGRO, también ya trae consigo estos términos que son de las normas contables, y también tenemos una clasificación dentro del balance general que se llama activos biológicos y tiene un tratamiento específico. Todos estos tenemos aquí la sección de cada una de las normas que tratan sobre esto para poder tratarlo adecuadamente desde el punto de vista contable. También tenemos inversiones asociadas, acreedores comerciales, pasivos financieros, participaciones en otras empresas, pasivos por impuesto diferido. Esto también es otra novedad, porque realmente
las normas están vigentes hace muchísimo tiempo, pero cuando la RGA 49 en el 2014 hace su presentación, ahí realmente nos acerca a lo que están establecidos realmente en las normas. Lo que la RGA 49 hace es tomar las consideraciones que están establecidas en las NIF para que nosotros pongamos en práctica. Claro. Solamente que tenemos una diferencia, nadie no nos enseña qué tenemos que colocar, ¿verdad? Y tampoco nos va a ser la administración tributaria la que nos va a decir, pero sí vamos a ver que hay algunas partidas y unas cuentas que me va a exigir información, porque la RG 49 es información. Claro. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta para este tipo de clasificación de las cuentas siempre la diferencia entre partidas corrientes y no corrientes. Sí. Eso es muy importante para la toma de decisiones financieras, porque Sí. de acuerdo a estas partidas corrientes y no corrientes también existen unos ratios, Nora, que vos como empresaria vas a poder saber si una empresa tiene suficiente liquidez, endeudamiento, una serie de ratios financieros ciertamente. ¿Cuál sería, por ejemplo, una partida corriente y una partida no corriente? Bueno, una partida corriente normalmente se clasifica de acuerdo a las normas contables en todos aquellos activos o pasivos que son realizados a corto plazo, y el corto plazo para las NIF es normalmente 12 meses. Okay. Aunque eso no necesariamente, también pueden existir algunas excepciones. Pueden existir algunos negocios como por ejemplo los viñedos, que Sí. su corriente son 18 meses, entonces ahí excede un poquitito el plazo de 12 meses. Ya. Pero normalmente la clasificación de partidas corrientes Es está definido por el tiempo. Muy Todo lo que va a ser realizado en un periodo de 12 meses, entonces se coloca como partidas corrientes. Y las no corrientes, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, Sí. ¿verdad? Inversiones a largo plazo. Entonces esas partidas van todos como no corrientes. Perfecto. Sí. Aquí tenemos un árbol de decisión también que ustedes pueden leer, que está de acuerdo a las normas. También en las NIF, en las NIF para PYME podemos encontrar la partida de cuentas que son consideradas como corrientes o no corrientes. Sí. También hay que tener en cuenta para poder clasificar estas cuentas en los importes, la naturaleza, la liquidez de la misma. Nosotros estamos acostumbrados a hacer de las cuentas más líquidas a las menos líquidas. Sí. Sin embargo, la norma también te presenta la posibilidad de que lo hagas a la inversa, de las Ya. con menor liquidez a la de mayor liquidez. Pero nuestro esquema y el modelo de la RG 49 ya está adoptado y es las partidas más líquidas primero y las de menor liquidez al final. Perfecto. Muy bien. Aquí ahora vamos a entrar en lo que es la RG 49 propiamente dicha. Y vamos a ver cómo esto se integra a lo que tiene que ver con las normas contables. Perfecto. En la preparación y emisión de los estados financieros, el artículo 3 de la RG 49 me dice que se deberán utilizar los códigos establecidos en los modelos anexos a esta resolución. En nuestro caso estamos hablando del anexo 1 y 2, que es, el anexo 1 es balance general, el anexo 2 es estado de resultados. Sí. Se puede incorporar, menciona adicionalmente, las cuentas o subcuentas que se consideren necesarias. Los códigos asignados a una determinada cuenta o subcuenta hasta el 5º nivel no podrán ser modificados en ejercicios posteriores. Es decir, que si yo no tengo eso, lo dejo sin llenar. Siempre. Bueno, acá hay que hacer una explicación o hay que ser muy puntual en este párrafo. Sí. Si nosotros vamos a Lexaucá, Sí. vamos a encontrar que el Lexaucá, cuando vamos a cargar, porque tenemos que cargar esta información en el Lexaucá, Sí, sí. vamos a encontrar que en el Lexaucá solamente podemos abrir las cuentas hasta el nivel 5. Sí. ¿Qué se entiende un nivel? Justamente estos códigos que están acá. Sí, que yo tengo Aquí acá, estoy tenemos, mirando claro. el libro, página 45. Sí, entonces tenemos, este es el nivel 1, Sí. que viene a ser los elementos. Luego tenemos el nivel 2, el nivel Sí. 3, el nivel 4, y aquí tenemos un nivel 5. Lo que la administración Sí. tributaria me dice es que yo puedo adicionar, Sí. si es necesario, si considero que es necesario, cuentas, y que hasta este nivel 5, una Sí. vez que yo adicione, no deberán, dice realmente, Sí. ¿verdad? No, Ser debería modificados cambiar. Sí. en los ejercicios posteriores. Sí. Lo cierto es que cuando prácticamente en el Lexaucá, cuando hacemos, si tenemos diferentes máquinas, por ejemplo, Sí. bajamos el Lexaucá, como ahora voy a mostrar después una parte del Lexaucá,
podemos incorporar algunas cuentas, pero lo recomendable es que nosotros bajemos ya la RG49 del ejercicio anterior. Claro. Porque si ya se incorporaron cuentas, por ejemplo, se incorporaron cuentas aquí, en este nivel. No puedo volver a numerar con ese mismo número la Claro, misma cuenta. yo podría numerar hoy, Sí. en este mismo número podría llamarle de una forma diferente. Pero si yo envié el año pasado en este número una cuenta, por ejemplo, bancos puede pasar, Sí. ¿verdad? Yo creo bancos 401, Banco Continental, por Sí. ejemplo. Entonces ya la SED ya mantiene en su registro que el 01 es Banco Continental siempre. Y cambié de Banco Continental y dejo en 0, pero tengo que ponerle otro número al Claro, nuevo banco. exactamente. Perfecto. Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que atender si vale la pena o no abrir cuentas. Como estábamos viendo en la clase anterior, a grandes rasgos el tema de los principios contables, la información que tenemos que transmitir tiene que ser de una alta calidad. La alta calidad se ve reflejada también con la relevancia de la información que presentamos y para ello nosotros tenemos que tomar esa decisión. Por ejemplo, una cuenta a crear acá que es irrelevante en su monto no justifica abrir una cuenta. Nosotros podemos tener una cuenta a nivel de gestión más detallada, obviamente, pero no justifica abrir porque vos, empresaria Nora, por ejemplo, vas a ver, ¿verdad? Una cuenta que dice, no sé, 10.000 y tu activo total es 1 millón. Sí. Entonces, te va a distraer. No es relevante. Claro, y te va a distraer a lo mejor en la toma de tus decisiones. Sí. Entonces, para eso existen también, si hay cosas importantes que mencionar, están lo que se llaman las notas, las notas de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que atender que cuando estamos haciendo esa apertura analítica de las cuentas que me habla la RG49, evaluar con suficiente criterio si es necesario abrir nuevas cuentas o no. Y cuando ya hemos presentado estado financiero, bajar la información y ver que las cuentas que ya fueron presentadas ya no corresponde cambiarlas de nombre, por decirlo así, porque no me va a cambiar ya la SED, ¿verdad? Bueno, entonces eso es muy importante. La RG49 en el artículo 5 me dice que los rubros, las partidas o cuentas que alcancen o superen el 10% del total del activo, del pasivo, del patrimonio neto, de los ingresos o de los gastos, deberán ser individualizados. Pero aquí a veces existe una confusión también entre los profesionales, porque cuando me hablan de deberán ser individualizados, me dice en el cuerpo del balance general y del estado de resultados o en las notas a los estados financieros. Sucede que puede haber, como el caso que mencioné del banco, ¿sí? Que podemos estar trabajando con muchísimos bancos y a lo mejor podemos mantener solo la cuenta bancos para la presentación de la información, pero en las notas a los estados financieros sí podemos detallar o individualizar las diferentes cuentas bancarias que tenemos. De manera siempre va a ser comparativa. Ahora bien, ¿es importante o no es importante la materialidad para la SED? Me establece acá que es el 10% importante. Lo que está por debajo del 10% no requiere ser individualizado. Por lo tanto, cuando vamos a aperturar una cuenta, este año puede ser muy importante, claro, en este año puede ser muy importante una cuenta, pero el año siguiente ya no, por ejemplo. Entonces hay que tener suficiente criterio para habilitar las cuentas. Ahora, hay cuentas que son comunes siempre, entonces habilitamos, ¿sí? Y aquí tenemos, nos dice otra vez que debiendo a su vez detallarse por lo menos las subcuentas que alcancen o superen el 10%. Entonces es 10% del total del activo, pasivo, patrimonio neto, eso tenemos claro. Ahora, para poder hallar eso, ahora vamos a hacer el ejercicio, pero tenemos primero una base, que es el activo, el pasivo, patrimonio neto, los ingresos y los gastos. Y luego de ese, cuando identificamos cuáles son las partidas que superaron ese 10% que me establece la RG49, es que ahí dentro de ese mismo grupo yo tengo que identificar cuáles son las cuentas o subcuentas que superaron dentro del rubro, la partida que ya identifiqué que superó el 10%, quienes superaron el 10% de su respectivo rubro. Entonces aquí ya no es el 10% del total, sino que ya es el 10% del total del rubro. Y así vamos a ir haciendo cada vez que necesitamos detallar, por ejemplo, ¿verdad? Ahora yo le voy a mostrar en el ejercicio, en la parte práctica, pero tenemos entidades
aparte de esto, tenemos entidades con regulación especial. Claro. Y como recordarán, estuvimos diciendo que las NIS para pymes son exclusivamente para empresas que no cotizan, o sea, no cotizan en bolsa, no tienen información, no tienen obligación de rendir públicamente su información. Y aquí vamos a ver que también la RG 49 no me dice en esos términos, pero me dice, las entidades con regulación especial, como las entidades bancarias, las entidades de seguros y las cooperativas, van a presentar de otra forma, se van a regir con los códigos de cuentas que manejan en su misma legislación. Claro. Por lo tanto, ellos no van a usar esto. Ahora, los demás, todos tienen que usar este tipo de cuentas. Entonces, ahora vamos a irnos al caso práctico. Perfecto. Vamos al caso práctico. Muy bien, entonces vamos a pasar. Eso lo tienen en la plataforma, en la planilla Excel. En la ¿verdad? planilla Excel, exactamente. Muy ¿Y bien. cómo se llama la planilla? Y se llama 5 ejemplo SARG 49. Ok, perfecto. ¿Sí? Aquí están todos los anexos. Muy bien. Pero claro, hoy en la vamos a misma ver, planilla. sí, en la misma planilla. Con esta planilla vamos a trabajar todos los anexos. Sí, claro. ahí Primero tenemos que tener la información de nuestro balance que ya cerramos, Sí. ya hallamos todo el impuesto a la renta. está. Sí. Y ustedes recordarán que hay algunas cuentas que tienen algunos tratamientos especiales. Aquí sí tenemos el analítico del plan de cuentas. Claro. Ahora bien, el analítico podemos tener diferentes cuentas, a veces por un tema de software, por ejemplo, que nos reúnen los mismos requisitos de lo que está establecido en la RG 49. Pero lo más importante aquí es que tengamos que ir con el tiempo realmente adecuando. O sea, es una recomendación, Sí. porque el estado financiero es el que me va a servir a mí para presentarle al tercero, así como también un medio de prueba en cualquier caso que se requiera. Así es. Entonces, cuando me piden mis libros, si yo tengo un número de cuenta aquí, pero mi libro dice otro número de cuenta, puede haber una inconsistencia también, a lo mejor, puede ser, ¿verdad? O sea, Sí, no era más Sí, entendida en esa parte. Pero lo recomendable es que por lo menos tratemos de ir cambiando a este esquema que está acá. Las entidades con regulación especial, por ejemplo, Sí. ellos no pueden luego modificar y cada cambio que hacen tienen que informar a su ente regulador. Sin embargo, aquí la SED lo que nos pone justamente algo parecido a eso en este artículo 5, perdón, en el artículo 3, lo que me dice es justamente algo parecido a eso, Claro. cuando me dice los códigos asignados a una determinada cuenta o su cuenta hasta el 5.º nivel No no pueden podrán ser ser modificados en ejercicios Perfecto. posteriores. ¿Está bien? Entonces hay que tratar de hacer esto. Ahora bien, cuando nosotros tenemos nuestro balance, vamos a ir agrupando las cuentas de acuerdo a las características que nosotros ya le dimos, corriente, no corriente y obviamente las políticas contables que se aplicaron. Ya. Entonces este ya es el balance que terminamos. Sí. Y aquí nosotros vamos colocando los importes, la presentación en términos de el directorio, los accionistas, tiene que ser en comparativos, siempre tiene que ser de forma comparativa. El modelo de la RG 49 no muestra esto, pero sí en las normas me dice que cuando tengo notas, que en nuestro caso sí vamos a tener notas, tienen que estar identificados a las cuentas o las partidas que están en el balance y del estado de resultado o en cualquiera de los estados financieros, tienen que tener identificado en qué parte de las notas si tienen un comentario especial. Ya. Entonces Nora agarra, ve acá y Claro. dice, disponibilidades tiene una nota. Sí. Y se va y lee la ve nota lo que dice, y dice y ve qué es lo que dice. Y a ella le interesa saber qué hay en bancos, en qué bancos Claro. hay tanta disponibilidad. Sí. Entonces va a ir a mirar lo que dicen las notas, ¿está bien? Así es. Bueno, entonces siempre es comparativo. Pero la RG 49 como tal me exige que solo yo presente en el ESHAUCA el año, claro. ¿Por qué? Porque la SED ahora tenemos que recordar que la SED ya tiene el año 2016 Claro. y ya tiene el año 2015. Y ahora va a tener el año 2017. Y como estas cuentas no se pueden modificar, Cambiar, sí. la SED tiene en forma comparativa todos los años hasta el día que se modifique esto. Sí. ¿Está bien? Entonces, nosotros acá completamos todo esto. Sí. Y para hacer el análisis, estas columnas que están acá son realmente columnas de trabajo. Esto Sí. no se imprime. ¿verdad? Pero aquí nosotros es que vamos haciendo ese cálculo que les mencionaba Para estar para estar seguro seguros si Que liquidamos bien.
No, el primer cálculo que tenemos que hacer Sí. es si supera una partida ok, el 10%. el 10%. ¿Pero Ya. de qué? De su total del activo. Ahora tenemos Sí. el activo, por ejemplo. Claro. ¿Está bien? Entonces voy haciendo mi Claro, cálculo. entonces Perfecto. vamos a hacer ¿qué? Vamos a tomar un criterio. En este caso, todos los rubros que tienen un nivel 3 Sí. es lo que le estoy No tiene que haciendo superar el 10%. 10%. Ok. O sea, tengo que calcular cuánto es. Sí, Y el que exacto. supera el 10% voy a tener que individualizar. Individualizar. ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, hago el cálculo en este caso, es el rubro de disponibilidades Sí. sobre mi total de activos, Sí. me da un 8%. Entonces, de acuerdo a la RG 49, Sí. si voy a cumplir estrictamente, No esta parte necesito. no necesito. Sí. Pero si yo me voy a las normas, Sí. voy a encontrar que existen algunas condiciones en la parte de la que tengo que revelar en las notas. Sí. Y no importa si tiene 10% o no, por eso siempre es importante ver también esa sección, ¿verdad? La Sí. última parte que dice información a revelar normalmente Sí, dice. sí, sí, sí. Porque si hay que revelar en las notas, entonces no es una cuestión, la SED me dice como mínimo, Claro. pero si yo tengo contablemente que hacer una revelación especial, hacerlo. hay que hacerlo, Sí, exactamente, sí, sí, sí. ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el 8% no me superó, pero acá me voy. Inversiones temporarias, sí. Sí. En este caso, por ejemplo, inversiones temporarias tengo una sola cuenta y esta es nuestra cuenta. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, Sí. a los otros programas, vamos a encontrar que teníamos en cierre de balance, esta era un CDA, es un CDA Sí. que tiene la empresa y que tiene en el Banco Continental. Yo podría hacer una incorporación dentro de la RG 49 como una cuenta aquí, porque me da un nivel 5 todavía para agregar, Sí. Banco Continental. Pero sucede que si yo hago esto y el año que viene cambié a otro banco, Sí. entonces voy a tener que agregar otra cuenta que se llame Banco Regional, Sí. Banco Atlas, Banco X. Si fuera que tengo un banco, ¿verdad? Puedo tener en otro tipo de Por inversiones eso también. puedo llamarle directamente en bancos. Claro, entonces yo en mi contabilidad voy a tener qué banco es, Claro. en este Y caso, puedo poner pero directamente inversiones solamente, CDA claro, no, y ahí poner todo lo que sí, exactamente, por ejemplo, o bien dejarle directamente en inversiones financieras, Sí. y ya está, ¿verdad? Bueno, así, en este caso, como tenemos esto, Claro. pero si en este caso me superó el 10%, Sí. entonces si yo no coloco en mi RG 49 Xauca Sí. la información detallada de qué es inversiones financieras, voy a colocarlo en las notas. Ok. ¿Está bien? Y así vamos viendo cada uno de los Perfecto. partidos que están acá. ¿Sí? Tenemos crédito. Y aquí lo que yo quiero hacer una observación especial es que cuando la RG 49 me dice que pueden agregar cuentas que consideren necesarias, tenemos que atender que la SED también agregó las cuentas que consideró necesarias. Ok. Por ejemplo, agregó las cuentas, vimos aquí, tenemos anticipo a proveedores, por ejemplo. La Sí. norma contable me dice que tengo que exponer anticipo a proveedores por separado. Sí. Aquí está, ok. Pero la SED me agregó anticipo a proveedores locales y anticipo a proveedores del exterior, por ejemplo. Entonces quiere saber lo que tengo con el exterior. Claro. En la parte de créditos por impuesto corriente me agregó anticipo y retenciones de impuesto a la renta, retenciones de IVA, IVA crédito fiscal. Me agregó todo lo que quiere ver en forma separada. Lo mismo Para vemos en hacer el mercaderías. cruce de datos. Claro. Lo mismo vemos en mercaderías. Mercaderías grabadas por el IVA 10. Algunos te dicen, mi sistema no tiene la separación. Entonces, empiecen a hacer que el sistema provea Tenga la la información. Realmente, a vos, Nora, probablemente si tenés un stock de mercadería, no te va a interesar Sí, tanto adiós. ver si es 10, 5 o exentas. Entonces, para Nora, de la misma información que tenemos acá, vamos a presentar el balance con el detalle como quieres ver. Claro. Pero para la los- presentación sí, tengo que del ver. balance según RG 49, vamos a tener que clasificar en estas cuentas. Ahora, algunos te dicen, ¿qué pasa si me equivoco? Si pongo todo acá, Claro. ¿a qué me puede decir la SED? Claro, la SED no te va a decir nada si es que no le entorpecimos un trabajo de control en la declaración informativa. Y eso fue en la clase anterior que vimos, cómo en las normas mismas están establecidas. Dice que cuando nosotros no hicimos una exposición que era materialmente importante, Sí. no identificamos como tal,
que el error juzgado va a ser el tamaño de nuestra pena, por decirlo. Entonces, si no eran nada, si eran, no sé, insignificante, lo del 5 al 10 formal. Puede ser formal, sí, y tal vez no nos digan absolutamente nada. Pero si entorpecimos algún trabajo de investigación, ocultando algún tipo de información relevante, entonces por supuesto que ahí vamos a tener que ver de acuerdo a las consecuencias que tenga ese hecho. Perfecto. ¿Verdad? Entonces aquí hay que tener muy en cuenta estas cuestiones. Aquí tenemos, por ejemplo, también lo que dijimos, ¿verdad? Productos agrícolas, productos forestales, los activos biológicos. También tenemos otros conceptos, por ejemplo, en el activo no corriente, siempre me va a pedir que haga una separación entre lo que es directores funcionarios y lo que es cuentas a cobrar a socios, entidades vinculadas. Claro. Pero todo el control que hay de empresas relacionadas. Y también en las NIF también te pide que hagas esa separación. Entonces acá también la recomendación siempre es muy importante que aunque nosotros tengamos un stock o mejor dicho una cuenta corriente muy extensa, ¿verdad? Tengamos que atender de sacar o pedir que la información relacionada a clientes o, a socios o directores o empleados nos vengan en forma separada. Exactamente. En el estado de resultados tenemos que tomar en cuenta que también en el estado de resultados tenemos una amplia extensión, por decirlo así, de códigos y de cuentas también relacionadas a los impuestos que administra. Tenemos las ventas de mercaderías grabadas en exentas, tenemos productos agrícolas, tenemos lo que está en frutícolas y hortícolas, tenemos lo que está... Ahora bien, algunos te preguntan, ¿qué pasa si es que no usamos nada de estas cuentas? Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa? Yo si no uso, si solamente me dedico a vender electrodomésticos. Claro. Todos a la tasa del 10. Sí. ¿Tengo que presentar de cualquier manera todo eso o presento solamente los campos? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a llenar el Heshauká, sí o sí se van a presentar todos. O sea, te pide que ponga 0, 0, 0, 0, porque no podemos cambiar. Pero cuando nosotros tenemos que presentarle a un tercero, porque por ejemplo, se tipea, a los socios. No es que vos levantás esto, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros nuestro Heshauká, sí, que luego en la próxima clase vamos a ver por una cuestión de tiempo ahora, acá, que vamos a hacer. Sí. Pero ahí les voy a ir mostrando, ¿está bien? Entonces, para redondear, anexo 1 y 2, criterio profesional para abrir las cuentas, no ocultar información relevante, la información importante pueden ir en las notas, no, cuando me habla de agregar, no tengo que agregar cuentas que no existen en mi contabilidad por ponerle un nombre. Esas cuentas que yo haya agregado ya no puedo modificar y entonces tengamos cuidado con la calidad de la información. Me imagino, Pati, que como el primer ejercicio fue muy difícil y muy rápido y no hubo tampoco mucho tiempo de capacitación, se habrán cometido muchos errores y que se tienen que quedar las cuentas así. Así mismo es, Nora, así mismo es. Bueno, Pati, esto es justamente la parte del anexo 1 y 2. 1 y 2. Y ahora lo que nos falta es la parte más complicada, bueno, una de las partes más complicadas, que es justamente el... cargar, pasar la información al Heshauká. Sí, es importante conocer. Y como yo siempre digo en mis clases, Nora, tenemos que tener paz en nuestra alma. Y un hornito y así mucho perfume. Y nos puede mostrar cómo se pasa esto en el Heshauká. Claro. Entonces aquí le voy a mostrar lo que estábamos comentando. Nosotros tenemos que bajar el Heshauká de la página de la SED. La mayoría seguramente ya tiene. Y tenemos que crear un contribuyente. En este caso, yo voy a colocar mi RUC y voy a crear el contribuyente de una persona física porque requiere de menos información, ¿verdad? Porque cuando tengo una persona jurídica, necesito completar estos datos de representante legal. Claro. Y entonces yo me creo como contribuyente en este caso. Y aquí vemos un menú y en este caso, para los estados financieros, tenemos que entrar al menú donde dice estados. Y ahí nosotros vamos a ir a marcar el año. En este caso vamos a marcar el año 2017. Tenemos que recordar también que el Heshauká funciona de manera local. O sea, si yo en este año 2017 cargo en esta computadora, pude haber cargado en otra
PC el año 2016, entonces Sí. se va a quedar en el año 2016 la otra información. Claro. O sea, no van a estar todas juntas si yo no tengo una única máquina o un servidor, ¿verdad? ok. Pero en la SET, cuando ya se presenta todo, ahí Queda sí vamos todo, a ir bajando claro. la información que Yo puedo que bajar de los obtuvimos. otros años si es Claro, que claro. se me borró el disco. Sí, así es. Entonces vamos a poner completar información. Entonces voy a poner acá sí o sí me pide el número de cédula o RUC del contador y acá voy a poner otra vez mi nombre Sí. y si la empresa tiene auditoría tengo que también cargar los datos del Ok. auditor. Luego hago guardar la información. Aquí vamos a volver y ahí ya me aparece el menú. Sí. Aquí tenés, Nora, mira, para que Sí. vos veas. Balance, estado de resultados, flujo efectivo Sí. y patrimonio. Ok. Y estos 4 estados se presentan a través del Yauca. Sí. Y las notas se levantan a través de un PDF. Perfecto. Muy bien, ahora estamos haciendo balance. Muy bien. Por ejemplo, en el balance, lo que yo les decía aquí era con respecto a la incorporación de Aparece cuentas. así. ¿Sí? Ok. Claro. Entonces están todos acá. Y cuando yo hoy en incorporo día- las cuentas, le Claro. doy un agregar. Agregar, exactamente, agregar acá. Pero tengo que ir a agregar, vamos a suponer que vamos a agregar 101010401, ¿verdad? Sí. Y tengo que colocarle así mismo, 101 con el punto y todo, 0104 era, Sí, ¿verdad? 04. Punto 01. Pero si yo quiero agregar un nivel más, ves que no me permite ya. Sí. ¿Por qué? Porque ahí está cumpliendo lo que dice la RG 49, que me dice que hasta el quinto el nivel quinto no podrá ser modificado. Sí. Entonces el Yaucam me anula la posibilidad de que pueda yo crear. Pero eso no quiere decir que yo no tenga contablemente nivel 6. Claro. ¿Verdad? A veces hay empresas que tienen mucha complejidad en sus Claro, operaciones claro. y tienen muchos más Y niveles. tengo que ir uniendo los niveles. Claro, exactamente. Entonces vamos a suponer que yo voy a poner acá Banco Continental. Y ese es el que ya no O va- podés cambiarlo después, ¿verdad? Claro, ahí está. Este es el que no se tiene que cambiar. No se deberá, dice, porque Sí. realmente la SET ya va a dejar marcado Banco Continental, por ejemplo, ¿verdad? Sociedad anónima, cuenta corriente, como tengamos. Yo le voy a agregar. Y aquí me agrega la información. Ok. Entonces automáticamente esto me convierte en un subrubro. Y ahí tengo que ir tipeando cada número para ti. Cada uno. Entonces por eso es la paz en el alma, Nora, cuando estabas cargando esto. Y que No todo se esté- pasa automáticamente. Sí, la persona que está cargando esto en tu empresa, por ejemplo, tiene que estar muy equilibrada. Olvidarse del Facebook no, y todas esas no, nada de esas cosas. Acá ve, yo voy cargando así, pero solamente a fines didácticos para mostrar, Claro, sí. Entonces vamos cargando acá esta información. Pero acá como ya me creo, esta es la cuenta que Sí, ya sí, no sí. debo de modificar. Sí, Entonces, el año que viene ya no tengo Banco Continental, voy a poner 0. claro. Pero si quiero, ya como creé las cuentas, ya no me va a permitir poner banco nada más. Voy a tener que ir agregando todos los bancos que vaya teniendo, ¿verdad? Claro. Y dejando en Porque 0. Ya abrí la cuenta de banco. Ya abrí la cuenta de banco, exactamente. Y esto va a ir así. Ahora, así voy a ir completando toda la información y en este estado sí me produce el control entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, acá sí yo tengo que cargar y tengo que cerrar. En este caso, por ejemplo, mi total de activo es 165,894. Y yo ahora voy a hacer algún ajuste nomás, Nora, pero Sí. esto no se hace así. Pero voy a hacer para poder cerrar, pero ustedes saben que tienen que cargar toda la información, Sí, sí, sí. solamente que el activo y el pasivo de patrimonio neto tienen que ser cifras iguales. Entonces, para poder cerrar, porque si no, no me va a permitir. Claro. Si yo digo guardar Sí, sí, información, me va a decir que no coincide. Sí. Entonces, hasta que yo tenga esta información, yo entonces me voy acá y veo, tiene que que cuadrar, como cuadrar, se dice, sí. ¿verdad? Entonces, pero acá las recomendaciones son que nosotros tengamos criterio para abrir. Por ejemplo, un caso muy concreto de las entidades sin fines de lucro. Sí. Las entidades sin fines de lucro que tienen obligación de presentar estado financiero, ellos realmente no tienen actividad comercial en el estado de resultados, Claro. ¿está bien? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que dice acá tengo que cerrar únicamente porque si no, no voy a poder Visualizar. visualizar. Sí. Pero si yo me voy al estado de resultados y veo todas las cuentas que están acá, una entidad sin fines de lucro te va a preguntar y te va a decir, pero yo no puedo poner una venta porque no hago ventas. Claro. Yo no puedo poner una venta de mercadería porque no hago venta de Sí. mercadería, no hago... Entonces, aquí es donde entra nuestro criterio. Sí. Y acá es donde yo agarro y digo, sí, claro que me permite agregar nuevas cuentas.
Entonces a lo mejor me voy a ir a otros ingresos y voy a colocar las cuentas que son importantes para la entidad sin fines de lucro. Claro, sí. Entonces ese criterio tenemos que tener, pero no tampoco colocar una cosa que no es. Claro. ¿Verdad? Entonces Así a eso es lo que voy. Bueno, y eso es lo que prácticamente acá tenemos que tener en cuenta. Una pregunta tonta puede ser porque yo no hago y no quiero hacer esto porque no voy a tener la paciencia, Pati. Una vez que yo cargo, por ejemplo, son 4 informaciones que hay que cargar. Sí. Una vez que yo cargo el balance, ¿puedo darle clic y enviar solo el balance y después enviar el estado de resultado o No. tengo que enviar los 4 juntos? Los 4 juntos tienen que Y completar. mientras que cargo, Sí. o sea, Y después- no después- puedo guardar, supongamos que yo quiero cargar Sí. un día balance, mañana quiero cargar estado de resultado, se va guardando. Sí, eso sí, yo voy a Sí, guardar pero una vez ahora que y cada hago- clase vamos a ir Ok, cambiando. Y una vez que hago el clic, ya. Pero una vez chao. que yo le doy generar el archivo, Sí. me va a generar un archivo con un código de control de la Ah, administración ok. tributaria y con ese código tengo que levantar en el Marangatú. Y ese es el Y que. es el que no. Pero a veces Ahora, cuando nosotros no hacemos los suficientes controles, una vez presentado y cuando bajamos la información nos damos cuenta que nos equivocamos en algunas ahí te voy a cosas, ¿verdad? preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si luego se hace, nos damos cuenta de que existe un error en el balance, Sí. se llama incluso una asamblea ordinaria de nuevo para subsanar ese error en el balance? ¿Cuántas veces puedo rectificar esto? La verdad es que no existe, para empezar, en el Marangatú no existe la opción de rectificar No en existe forma rectificar. en línea, no. Uno tiene que presentar a través de una nota. Ok. Sí, en todas las opciones de presentación de notas existe una opción para presentar las Ok. correcciones al estado financiero, Ok. pero se hace vía mesa de entrada Nora. Y ahí Y me realmente, habilitan para y que ahí, yo pueda- claro, ahí tenés claro. que presentar en un soporte magnético, toda la información nueva y tenés que explicar por qué. Sí. Y ahí puede generar, sí, una, Sí. claro, obviamente, una atención especial por parte de la Sí. Administración Tributaria porque uno está modificando su estado financiero. Claro. Otra cuestión también muy importante, ya que mencionaste eso Sí. de la asamblea, es que nosotros tenemos que presentar el estado financiero a la SED Sí. una vez que se aprobó. Sí. Esto tiene una fecha de vencimiento que es el día siguiente de la presentación de la declaración jurada determinativa. Sí. Por ejemplo, en abril, el vencimiento 7, el día 8. Sí. ¿Qué hacemos? No queremos pagar la multa, 500.000 guaraníes la multa. Sí. Entonces también levantamos estado financiero. Pero si la asamblea todavía no se reunió, la asamblea todavía no aprobó, ¿cómo vamos a estar levantando un...? Se Claro. supone que cuando levantamos esto es porque el estado Ya se financiero está aprobó. aprobado, exactamente. Consideraciones que hay que tener en cuenta. Muy bien, con esto entonces damos por terminado la clase de hoy. Sí, Muy exactamente. bien, Vamos damos a- por terminado nuestra clase número 9. Sí. ¿En qué vamos a dar la próxima clase, Pati? ¿Qué falta? Y vamos a dar el estado de flujo efectivo, Nora, que es el anexo número 3 de la RG 49. Muy bien, vamos entonces, recuerde, aula invertida es la modalidad que usted tiene para visualizar estas clases antes de su clase presencial. Lo podrá hacer después también con las reglas. ¿Para qué? Para que cuando se desarrolle esto, usted ya pueda tener un conocimiento mayor y por supuesto también hay mucha gente que hace el curso 100% a través De de videoconferencia. este instrumento y de la videoconferencia, que son nuestros instrumentos de capacitación a su medida, en su tiempo, y confiamos que ustedes van a apreciar estas informaciones muy importantes. Muchas gracias. Gracias a vos.